Hola Alex. Me gustaría llevarte un poco de vuelta a lo que entiendo estás diciendo es la razón de la crisis, que es de alguna forma el intervencionismo del gobierno. No exactamente quizás, pero sí, la intervención de la economía de alguna forma. Y siento que un poco lo de Freddie Mac y lo de Fannie Mae, la visión que tengo yo es un poco distinta. Es decir, ellos fueron forzados no, yo siento lo contrario. Fueron forzados por el mercado a empezar a comprar mortgage quizás no tan buena, pero al final, desde el 2000 al 2007, ellos iban perdiendo participación de mercado porque eran privados de Wall Street que compraban cualquier porquería. ¿A qué voy con eso? La sensación que tengo yo que ese pequeño detalle te cambia un poco la lógica. Es decir, si es que el mercado llevó a estas entidades públicas con una sensación un poquito distinta a comprar porquería, no es tan claro, me parece, que sea el intervencionismo la razón de fondo. ¿Pero por qué dices tú que cómo los obligó el mercado? Porque desde el 2000 al 2007 pasaron de tener 80 y tanto por ciento de mercado a un 30. El 2007 terminaron con 30. ¿Por qué? Porque habían brokers privados que compraban la porquería y no les importaba nada. En cambio, tuvieron que, equivocadamente, bajar los estándares de crédito. Pero ¿cómo lo estás midiendo tú? Porque el Gary Becker tiene un artículo donde él habla de que al año 2007-2008 era un 50% del mercado hipotecario general en Estados Unidos, tal vez no lo tenían en su balance, pero que había sido cubierto y había sido garantizado, financiado por Fannie y por Freddie. Entonces a mí la cifra no me cuadra. La última que vi yo era que el 80% del mercado hipotecario secundario, el mercado secundario de hipoteca, estaba cubierto por Fannie y Freddie poco antes de la crisis. Y de hecho Greenspan, yo lo tengo citado ahí en el libro textual, el 2004, dice todo lo contrario, dice que Fannie y Freddie están desplazando la competencia privada. Entonces, tal vez tú estás viendo otro indicador, pero en general yo creo que la exposición estuvo ahí y fue gigantesca. Y por otro lado, no nos olvidemos lo que yo mostré acá, que el HUD le obligó a Fannie y Freddie, que es el regulador, a incrementar su exposición a créditos de familias de ingresos medios, bajos, todo lo demás. O sea, hubo una presión ahí, porque además no hay que olvidarse un tema, los senadores y los parlamentarios iban a hacer campaña con la idea del sueño americano para todos, con la idea de la casa propia para todos. Entonces a ellos les servía. Esto desde el punto de vista demagógico, el mismo Bush tiene unas declaraciones que son alucinantes en ese sentido. Entonces, la presión, a mi juicio, como lo muestran los datos, y hay varios libros que también hablan de esto, vino desde el regulador y vino desde el gobierno. Pero es peor, porque por último, el riesgo podría haber sido privado. Pero en vista de que son government-sponsored entities, los inversionistas en las basuras que estos vendían decían, bueno, si esta cuestión quiebra, que es un poco la caricatura que yo mostraba, si esta cuestión quiebra, el contribuyente va a salir a rescatarlo. O sea, los políticos no van a dejar que... Y eso lo dice Greenspan en su declaración también. La gente tiene cada vez más la percepción de que estas entidades no las van a dejar caer. Y el moral hazard, el riesgo moral. Y eso fue lo que pasó. Al final las salvaron. Entonces, no se equivocaron los inversionistas. Pero si quieren lo vemos con más detalle en otro minuto. Vamos a hacer la última pregunta. Hola, me dejaste un poco tiritón con tus predicciones para futuro, entonces te quería preguntar un poco. Se desató la crisis, empezaron a rescatar empresas, rescataron automotoras, después se puso en moda a rescatar países. Sí. Y da la sensación de que cualquier cosa se puede rescatar, de que hay plata para arreglar todo, de que cualquier crisis que venga, los bancos se van a poner con la plata, pero ¿dónde están esas lucas? ¿Existen esas lucas? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro cuando está ahí esta otra burbuja que tú dices y empiecen a colapsar de nuevo las economías importantes, empiecen a endeudarse de nuevo los países? ¿De dónde va a salir la plata? Mira, yo veo tres escenarios posibles, ¿ya? El más apocalíptico es un colapso total del sistema financiero mundial. Total, con algunas excepciones, puede ser, pero un gran colapso, con el mercado de bonos, del mercado, obviamente, de todos estos asset-backed securities, de los bonos basura, de los bonos soberanos, etcétera, 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 y obviamente de las bolsas y todo eso. Ese es un escenario. Que hay mucha gente seria que lo está diciendo, o sea, no lo estoy inventando yo. El otro escenario es que nos quedemos en una estagnación tipo japonesa, que Japón lleva 20, 30 años prácticamente sin crecer nada, de pura deuda, de puro meterle crédito y todo lo demás, por mucho tiempo. Y que sigamos así, 10 años más, todo lo demás,
lo cual va a llevar a incremento en tensiones sociales, va a llevar a cada vez más movimientos populistas y todo lo más, porque cuando tú tienes represión financiera y cuando no dejas que los mercados de capitales funcionen, es decir, cuando eliminas el precio, que es fundamental, que es la tasa de interés, la alocación de recursos es pésima, no funciona. Entonces lo que vas a tener es una alocación de recursos que beneficia cada vez más a una élite, porque, ojo, los que tienen los activos financieros en el mundo son los más ricos, sobre todo. No en el caso de Chile, porque las AFP, gracias a la AFP, todos tienen acción y toda la cuestión. Pero en general, el ciudadano promedio no tiene acciones en el Dow Jones, en el Nasdaq y toda esta cuestión. Cuando la burbuja, cuando los bancos centrales imprimen mucha plata, se inflan esos precios, mi patrimonio como dueño de esas empresas sube. Lo mismo pasa con bonos corporativos y otras cosas más. Entonces, por un lado eso, por otro, no impide que la economía se ajuste, se genere más innovación e inversión. Los bancos en Estados Unidos no están prestando un peso prácticamente a los emprendedores y a las pymes. No están prestando. Están llenos de plata que les ha pasado a la Reserva Federal y no la prestan. Porque tienen terror, uno, porque la Reserva Federal les paga por redepositar la plata en la Reserva Federal. O sea, yo te paso plata, devuélvemela y te pago un interés por la plata que te pasé a ti para que la mantengas conmigo. Eso se llaman políticas de esterilización. ¿Ok? Y yo, como dueño de Wall Street, ni tonto ni perezoso, digo, el después, riesgo cero, ganancia, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, vas a tener, yo creo, ese problema de estancamiento, y se está viendo en Europa. En Alemania, por ejemplo, con el Banco Central Europeo, ha habido una transferencia de más de 200.000 millones de euros de los ahorrantes alemanes a el resto de Europa, solamente producto de las tasas de interés artificialmente bajas. Hay economistas que han calculado cuánto habrían, porque los alemanes como pueblo, como privados, son ahorrantes, son acreedores netos del sistema, ahorran más de lo que consumen. Bueno. Como lo que pasó, disculpa, a principios de la Primera Guerra Mundial, cuando tuvieron que pagar, obviamente, cambiar el oro, claro. El banquero y cambiar el correo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una transferencia de riqueza, ¿ya? Y están empobreciendo. Eso sin contar todo el paquete de rescate y todo lo demás. Entonces, esto puede ser un problema. No es curioso que la AfD, aparte de los temas migratorios y todo, pero que la AfD y que partidos populistas están ganando en Europa. También es porque la gente ya no está viendo muchas perspectivas económicas de surgir. O sea, tú eres hoy día un gallo joven en Alemania y obviamente tu perspectiva no es lo mismo que 10, 15, 20 años atrás. Tienes mucho peor perspectiva de futuro. Los ingresos están totalmente estancados. Y eso que Alemania es el país con el menor tasa de desempleo y todo lo demás. Entonces, por ahí se puede ir produciendo un problema cada vez más agudo. Los bancos están generando pérdidas porque las tasas de interés bajas no les permiten generar un negocio con utilidad. Ya se están empezando a quejar, están empezando a llorar. No sé cuánto tiempo va a durar. Y el último escenario, que es el más optimista, es la revolución robótica, la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, ingeniería genética, tecnología de energía barata y todo lo demás que incrementen la productividad a un nivel en que tú resuelvas el problema. Pero eso puede demorar mucho todavía. Yo no lo sé, no lo sabemos, esa es la verdad. Yo se lo pregunté a John Taylor, qué pensaba él de la eliminación de los bancos centrales y todo. Y me dijo que no le parecía una mala idea, pero que todavía no estábamos preparados. Le voy a preguntar después si se sabe que es el presidente de la Reserva Federal o no, a ver si cambia de opinión. Pero hay muchos economistas que no están de frentón en contra del sistema de banca libre, por ejemplo. Pero aquí en Chile ha funcionado bien el Banco Central, digamos. Comparado, por supuesto, 30, claro, 40 años. comparado con su, o sea, Después de lo que pasó. exacto, desde los 80 en adelante. Antes podría haberlo, Esto no existía, podría haberlo cerrado y haber hecho el Museo de la Inflación allá adentro, pero comparado con otros, sí, ha funcionado relativamente bien, ha sido bastante ordenado, ni una duda. Ahora, igual el peso se ha devaluado muchísimo. Si tú ves lo que costaba la UEF el año 90, ¿cuánto eran? 6 lucas, no me acuerdo. Hoy día están 23, 24, 26. Entonces, ven que el peso igual ha ido perdiendo su valor porque al final la lógica del sistema fiat, del crédito, del interés, del crédito para pagar el interés, va llevando a una devaluación progresiva de la moneda. Eso es una realidad. Entonces, esos son los escenarios que yo veo. Temo que uno muy probable es que haya una nueva crisis financiera. Temo que es muy probable eso. Sí.